No, y luego sí, sí, no que demora hartísimo. Le pido a mi hija el otro no vale ya. Era tuyo, está pintado por ahí, está ya roto. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. ¿Cómo está David? Buenas noches. Dicen buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Tenemos un minutito más, a ver si ya se conectan los compañeros. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Dani. Bien.
Un gusto volvernos a saludar luego de casi 2 semanas que nos tocó estar haciendo simplemente trabajo, solamente enviar el trabajo, más no haciendo clase de alguna manera virtual o presencial, si queremos definirlo así. Sí, ustedes saben que estábamos en un proceso el instituto como tal está en un proceso de acreditación, y pues teníamos que enviar información al ente rector, como es el CENESID. Entonces hemos estado por cuentas casi las 2 semanas a full de trabajo también en la institución. Entonces, por esta razón no se pudo hacer las clases virtuales, sino más bien mandarlas simplemente como trabajos o como tareas acá a casa para que ustedes también puedan revisar. Obviamente que esas tareas siempre pues tienen que estar de la mano de material de apoyo para ustedes también. Yo les había mandado un video, les había mandado, hemos visto también algo aquí en clases sobre lo que íbamos a realizar, ¿sí? Entonces, en base a eso se planteó la necesidad de que ustedes como tarea, y de paso como trabajo autónomo de la unidad número 3, también puedan, o hagan todo lo que sean las clases, más no los diagramas todavía, sino las clases de nuestro ejercicio práctico que era de la caja de ahorro. He revisado a simple vista, no he puesto todavía calificación de las personas que ya han enviado el trabajo, sí, las personas que ya lo enviaron al trabajo para que he dado una revisión breve. Sí, bueno, casi todos, habían unas 3 clases que ya hicimos en clases conmigo mismo, valga la redundancia, se hizo en clases conmigo mismo, entonces faltaban unas cuantas de completar, ¿no? Bueno, de lo que he podido ver hay algunas que como que están mal planteadas, hay algunas que no deberían estar, hay algunas clases que van, pero los atributos no son los correctos, ¿sí? Por ejemplo, hay una clase que es gerente, pero le ponen como atributo que apruebe los créditos, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Habíamos visto ejemplo aquí, por ejemplo, de ustedes, que poníamos las clases y los atributos, por ejemplo, de la clase vehículo, de la clase motos, de la clase deportes, de la clase, bueno, alguna más parece que pusimos, ¿sí? Y hablábamos de que los atributos son características que se realizan o que deben plantearse en forma real de la clase que yo estoy viendo. Hablábamos, por ejemplo, decíamos una clase general deportes y sacábamos objetos que decíamos, por ejemplo, fútbol o un deporte como tal, ¿sí? Hablamos de la clase general y hablábamos, por ejemplo, que el deporte teníamos el nombre del deporte, el número de jugadores, el tiempo que dura el deporte, que eran características generales de un deporte. ¿Sí? En el caso de vehículos hablábamos del número de la placa, del modelo, del color, de la marca, de la matrícula, ¿no es cierto? Esas son generalidades, son características propias, por ejemplo, de un vehículo. ¿Sí? Entonces, el trabajo no estaba tan difícil, simplemente enfocarnos a hablar de esas mismas generalidades en vez de hablar del vehículo. ¿De quién iba a hablar? Del cajero, del socio, del gerente. Iba a hablar del préstamo, iba a hablar de las transacciones, que de hecho lo hicimos aquí con ustedes, eso ya quedó hecho. ¿Sí? Hablábamos posiblemente de lo que tenía que ver la parte del pago del crédito. ¿Sí? Entonces, estas son las clases que teníamos que sacar y simplemente enfocarnos en sacar las características propias de cada una de esas clases. Pero sin embargo, hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, les decía, yo estaba revisando la clase gerente y le ponen como atributo de una clase gerente aprueba crédito. No podría ser eso, ¿no? O sea, no, eso está mal. Entonces hay cosas así que sí vamos a tener que todavía seguir analizando. Pues lastimosamente yo no puedo quedarme enfrascado en esa parte de ahí. Yo les mandé inclusive un video donde encontrábamos mucha información también relacionada a esta parte de aquí, ¿sí? Ya tendré que revisar los trabajos más a fondo, pues y emitiré las calificaciones correspondientes. En todo caso, hay que seguir analizando eso, hay que seguir trabajando en esa parte porque es parte de lo que estamos revisando, ¿sí? Yo ya les pasaré más material que vamos a seguirlo haciendo, pero vamos a seguir trabajando y enfocándonos ya en lo que viene, en lo siguiente, que son ya las relaciones, los tipos de relaciones que nosotros vamos a tener en nuestro
en nuestras clases. Ya vamos a comenzar ahora sí a hacer la diagramación. Lo que hemos hecho son las clases, ahora vamos a diagramar. Vamos a relacionar una clase con otra clase. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, vamos a ver los tipos de relaciones que se dan al momento de querer crear ese diagrama de clases. Vamos a ver qué tipos de relaciones tenemos, cuándo las utilizamos a cada una de ellas y en qué parte debemos de utilizarlas. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y vamos a revisar con ustedes esta parte de aquí. Bien, aquí tenemos lo que son las relaciones entre las clases en los diagramas de clases UML. Dice, las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí. ¿Sí? Cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí. Repito, las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí. ¿Sí? Los mensajes navegan por las relaciones existentes entre las distintas clases. Existen distintos tipos de relaciones, que son específicamente 3 tipos de relaciones que nosotros vamos a estudiar. La asociación, que es la conexión entre 2 clases o más clases. La dependencia, que es la relación de uso, es decir, cómo se relaciona una clase con otra clase. Y la generalización o especialización, que vienen a ser las relaciones de herencia. Cuando hablamos de herencias, hablamos de algo que yo ya tengo construido, de una clase, de un método que yo ya tengo construido y que puedo volverlo a reutilizar en otra clase que yo esté trabajando. Yo tengo un método que se llama guardar, ¿sí? Y lo único que yo necesito son ciertos parámetros que deben ir dentro de una sentencia propia de un lenguaje de base de datos que nos va a permitir guardar cierta cantidad de registros. Nosotros, en base de datos, nosotros en software, vamos a tener siempre una N cantidad de tablas, ¿sí? 1, 2, 3, 5, 10, 20 tablas, dependiendo del tipo de proyecto que estemos trabajando. Y en cada una de las tablas, nosotros siempre vamos a tener entrada de datos. Esas entradas de datos siempre van a ir a guardarse a una tabla. Cada ventana, cada pantalla que nosotros vemos debe tener el método de guardar información. El proceso de guardar información, la forma de guardar información en una base de datos, siempre será la misma. Entonces, lo único que van a cambiar son el tipo de información o la información que nosotros vamos a grabar. Entonces, si hablamos de eso, yo puedo construir un solo método que se llame guardar y únicamente mando los parámetros que van a ser distintos de una tabla y otra tabla. Al utilizar yo una clase que ya fue creada con anterioridad y que ahora la puedo volver a reutilizar en un módulo completamente diferente, ese proceso de reutilizar esa clase ya construida o ese método ya construido se llama herencia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo estoy heredando algo que ya fue realizado. Entonces, como ponerme a construir 20 veces un método de guardar, porque tengo 20 tablas que voy a grabar, como yo hacer 20 veces el método de guardar o de grabar, lo que hago simplemente es llamar a un método, heredar un método ya construido, heredarlo de otra clase y simplemente utilizarlo. Construyo una sola vez, pero mando parámetros diferentes. Eso es el proceso de generalización o especialización, que también se las llama relaciones de herencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 3 tipos de relaciones. ¿Cuáles son? Lani. Lani, ¿está en clases? ¿O ya se me fue?
Voy a comenzar a calificar las aportaciones en clases de cada uno de ustedes. De lo contrario, aquí tengo 2 o 3 estudiantes. Los demás solo ingresan y se me van. Vuelvo a preguntar, ¿Lani está en clases? Listo, no queda más. Voy a comenzar a calificar. Jocelyn. Dígame, Inge, buenas noches. ¿Cuántos tipos de relaciones vamos a tener? 3. ¿Cuáles son? Asociación, dependencia, generalización, especialización. Perfecto. Listo. David Jiménez, ¿qué dice usted? ¿Está bien eso o no está bien? Dígame, Inge. ¿Está bien Muy lo que buenas. nos dijo Jocelyn, que los 3 tipos de relaciones que vamos a tener? Sí, porque esta es asociación, dependencia y generalización. Perfecto. Son los 3 tipos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportarnos otra idea? No, listo. Bien, muchachos. Aquí vamos. Voy a comenzar a calificar actuaciones en clase, si no de lo contrario no van a trabajar y no están llegando aquí, se me van, solo dejan. Allí se van, listo. Gracias, Jocelyn, ya todos vamos a participar. Ya, Inge, de nada. Gracias, David Jiménez. Bien. Jocelyn. Listo, bien. Entonces seguimos, por favor. Aquí tenemos los tipos de relaciones. ¿Sí? Los de asociación. La asociación simplemente es un tipo de relación normal que yo voy a tener entre 2 clases. Aquí, por ejemplo, digo, tengo la asociación. Dice, una asociación es una relación estructural que describe una conexión entre objetos. Tengo mi clase cliente, mi clase dirección, o mi objeto cliente, mi objeto dirección. La relación, el tipo de relación o las relaciones se van cuando son de asociación. Los tipos de relación cuando son de asociación únicamente se van a relacionar con una línea recta. ¿Sí? Se van a relacionar con una línea recta y van a llevar como título ese tipo de relación que yo tengo entre un cliente, por ejemplo. Aquí dice cliente vive en dirección. Si yo no quise utilizar vive en, ¿qué otro tipo o qué otro verbo o qué otra palabra le pude haber puesto aquí? Domicilio. Domicilio es Ubicación. Reside en. No estoy cambiando, no estoy pidiendo que cambiemos la palabra de la clase, sino bien de la relación. El objeto dirección o la clase dirección está bien. Cliente está bien. Esta de aquí, si yo no quiero ponerle, digo aquí, cliente vive en dirección. Si yo no quiero utilizar vive en, ¿qué utilizaría? ubicación. Cliente, ubicación, dirección. No tiene mucho sentido. Reside en. No sería cliente. Referencia. Inge, cliente reside en tal dirección. Tampoco, como que no tiene mucha relación. Referencia, cliente, referencia, dirección. Cliente No, se localiza en. cliente se localiza en dirección. Podría como por ahí quedar, ¿no? Podríamos también reemplazar ese vive en por tiene dirección. Cliente tiene dirección, ¿sí? Cliente vive en dirección, cliente tiene dirección, ¿sí? Cliente necesita una dirección. Podríamos también relacionarlo. Esa palabra que la vamos a poner nosotros aquí para relacionar una clase con otra clase, siempre ustedes deben conjugarla dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, cliente vive en dirección, ¿sí? Entonces, no, como que no, si es que yo le pongo, ubicación, cliente, ubicación, dirección, como que no tiene mucha lógica, mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta, por favor, esa parte de allí, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta esa parte de allí, ¿sí? No voy a continuar, quiero hacer un paréntesis pequeñito ahí, voy a poner otro ejemplo como para que entiendan bien, porque después de eso esa es la nueva, eso es lo que vamos a seguir, ya en esto vamos a enfocarnos ya en nuestro trabajo y con esto ya vamos hasta el final. Aquí les voy a compartir pantalla un momento, ¿sí? Y voy a poner
dos clases pequeñas. Voy a graficar dos clases pequeñas para ver qué tipo de asociación le podríamos dar. Vamos a poner que yo tengo aquí una clase, acá tengo otra clase. Vamos a moverla esto un poquito más acá. Voy a poner la clase que se llame escuela. Y digo, voy a poner otra clase que se llame profesores. Solamente las clases como tal, no voy a poner atributos ni nada, solamente voy a poner la clase. ¿Sí? Aquí voy a poner la relación que vamos a tener y nada más esto de aquí. Y listo. Vamos a poner por acá y listo para que se asimile, perdón, a una clase. Ahora aquí voy a tener yo mi línea de relación, ¿sí? O mi tipo de relación. ¿Qué texto le pondríamos nosotros aquí? A escuela, profesores. Lani, reivindíquese. Brian. Profesores, o sea, al revés podría decir profesores con escuela, podría decir trabaja en escuela con profesores, no sabría cómo poner. ¿Qué puedo pensar? Déjame ver. A ver, piénsale. Jairo, ¿qué dice usted? Profesionales, tal vez. Sería tiene, o sea, la escuela tiene profesores, profesores tienen la escuela, Sí, ¿verdad? por ahí, ¿no es cierto? Escuela tiene profesores, ¿sí? Escuela tiene profesores. Esa sería un tipo de relación. Sí, o sea, es darle la relación entre dos clases o entre dos objetos, es darle darle el sentido a las dos clases, a la unión de las dos clases mediante una palabra. ¿Sí? Escuela tiene profesores. ¿Sí? Voy a poner otra parecida. Escuela, voy a borrar esta de aquí. Dígame. Inge, está actuando como conector la palabra, en el intermedio, ¿verdad? De las dos palabras. ¿Está qué? O sea, en la relación donde ponemos la palabra en medio de las dos palabras, actúa como conector entre medio de las dos para unirlas una sola, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas dos palabras que me dice usted aquí? ¿Tienen un nombre propio? Atributos, no, clase. Ah, ya. Entonces, no me diga entre las dos palabras, entre las dos clases. ¿Sí? Entre las dos clases, la palabra en medio se utiliza como conector. Sí, podríamos decirlo como un conector, ¿sí? Podría decirse como un conector. Por ahí va el asunto, ¿sí? Pero eso, o sea, tiene que tener un sentido, o sea, tiene que tener una lógica aquí, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí otro para ver qué nace, qué nos sale. Vamos acá. ¿Qué relación tendrían estas dos clases? Chofer-vehículo. Conduce. Chofer conduce vehículo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Sí? Ya vamos entendiendo mejor, ¿no es cierto? Vamos entendiendo mejor. Esta es una asociación. Esto simplemente es una asociación. Son relaciones simples, ¿no? Ya vamos a ver los otros tipos de relación que tenemos y a eso es un poquito más, de darle un poquito más de atención. Pero estas de aquí son las relaciones, este tipo de relación o de tipo de asociación, de relación como asociación, son las más simples que se pueden tener, ¿sí? Entonces, hay que entender muy bien esta parte de aquí, ¿sí? Perfecto. Chofer conduce vehículo. Chofer conduce vehículo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo por acá, a ver qué nos sale. Voy a coger igual la clase, voy a crear una clase. Y vamos a decir
vehículo. ¿Qué relación pondríamos aquí? Es color. Vehículo tiene color. Y vehículo tiene color rojo, vehículo es de color rojo, ¿sí? Algo de eso podríamos ponerlo aquí, De ¿perdón? color rojo también puede ser. Sí, podríamos ponerle, ¿no es cierto? No, vehículo también podemos poner. La E. Vamos a poner es de color rojo. O tiene un color rojo o pintado de color rojo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así es como van funcionando las relaciones o las asociaciones entre dos clases o entre dos objetos, ¿sí? Yo pongo mi clase para unir la otra clase por medio de una relación en este tipo, un tipo de relación asociación, como asociación, debo tener simplemente muy en cuenta lo que yo estoy haciendo aquí. Debe tener mucho sentido el tipo de relación que yo le quiero poner. Voy a guiarme como ejemplo en nuestro ejercicio práctico que estamos haciendo. ¿Sí? Voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner otra clase de las que teníamos aquí que les había pedido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí socio y voy a poner otra clase acá que se llame crédito. ¿Cuál sería la relación que tendría entre la clase socio y la clase crédito? Solicita. Solicita, ¿no es cierto? Perfecto. O obtiene el crédito. Podría ser también una opción, ¿no es cierto? Vamos a poner solicita un crédito. Y la otra sería tiene un crédito, que también es una relación aceptada. Muy bien, José, y buen punto de vista. Sí. Recibe un crédito, socio recibe un crédito, ¿no? Puede ser que también lo que decimos, solicita un crédito, tiene un crédito. Como me dijo Ronaldo, Recibe, el socio recibe el crédito. socio recibe un crédito, también podría ser, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a graficar aquí, escribir, perdón, aquí las tres tipos de relaciones. No debería ir así, por espacio que no tengo mucho aquí, no, mejor hagámoslo, después se me van a confundir, van a decir usted hizo así. Entonces mejor creémoslo acá y vamos a poner una más, que tenemos 3 puntos de vista y los 3 son acertados, ¿sí? Y vamos a hacerlos más pequeños. Ahí dependería, ¿no es cierto?, de qué vamos a hacer. Exactamente, ahí dependería en qué parte del caso de uso nos encontremos, ¿sí? En qué parte del caso de uso nos encontremos, ¿sí? Entonces, dependería de eso también en esta parte de aquí para poder saber qué es lo que estamos hablando. Entonces, hablamos aquí socio y crédito. Entonces, arriba hemos puesto socio solicita crédito. Perdón. Socio solicita crédito, ¿no es cierto? El compañero nos decía la otra opción que dice socio tiene un crédito, que también es válida ese tipo de relación dependiendo, como nos dijo David, en qué caso, en qué parte nos encontremos, ¿sí? Al otro compañero Ronaldo también nos dijo el otro tipo de asociación que podía ser socio le entregan un crédito, que también es válida ese tipo de relación, ¿sí? Socio paga un crédito. Socio paga el crédito, es otro tipo de relación que podría generársenos aquí. Entonces, son varios puntos de vista. Entonces, como les digo, para poder nosotros graficar la asociación o poner la asociación correspondiente, lo que hay que tener muy en cuenta es cómo estamos o qué está representando en ese momento esa clase que estoy construyendo, ¿sí? Y en base a las clases que estoy construyendo, puedo yo poner el tipo de relación, ¿sí? Puedo poner el tipo de relación. ¿Alguna pregunta, por favor, adicional? Creo que quedamos claros porque está más comprendida la parte de cómo voy a relacionar clases, ¿no es cierto? Sí, esta de acá sí. Dígame, Stephanie, Stephanie, ¿tenía alguna pregunta? No, licenciado, le iba a decir que está todo claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quieran que se explique un poquito? Me parece que ya con los ejemplos que pusimos quedó más claro lo que estamos
lo que estamos queriendo profundizar en nuestro estudio. ¿Sí? Bien, entonces voy a dejar de compartir. Todo eso lo que acabamos de ver se llama asociación, ¿verdad? Esos son los tipos de relación por asociación, ¿sí? Estos son los tipos de asociación por asociación. Aquí nos dice, asociación es una asociación es una relación estructural que describe una conexión entre objetos, ¿sí? Este es un tipo de relación llamado asociación, ¿sí? Eso es lo que representa esta parte de aquí. Bien. ¿Sí se visualiza el texto o está visualizándose la pizarra? La pizarra, mamá. Ya, listo. Entonces ahí sí voy a poder visualizar mejor. Listo, entonces estuvimos viendo lo que fue la pizarra. Bueno, ya tuve que cerrarse. Desapareció las relaciones en la pizarra. Bueno, entonces quedamos un poco más claros ya con lo que estábamos acabando de ver, ¿no es cierto? Con los ejemplos que pusimos, se enfocó, se aclaró más lo que es esto de aquí, ¿no? Entonces, hablábamos de 3 tipos de relaciones. La asociación, que es la que acabamos de ver ahorita. La dependencia, que va a ser las relaciones de uso. La generalización o especialización, que ya vamos a ver que se refiere a las herencias. Entonces, vamos hablando de la asociación. Una asociación es una relación estructural que describe una conexión entre objetos. Siempre vamos a tener una línea recta, ¿sí? Que es la que va a indicar la asociación entre dos clases u objetos, también dependiendo de que nos encontremos. Las dependencias, ya más acá adelante, más acá abajo tenemos lo que son las dependencias, ¿sí? Aquí ya tenemos que ver, tenemos un cuadro para hablar un poco de las dependencias. Ya tenemos relaciones 1 a 1, 0 a 1, N a M, pero ya abajo a esta parte de aquí, ¿sí? Y aquí ya estamos viendo otros tipos de asociaciones. Entonces, vamos aquí a hablar un poquito más acá abajo. Dice, navegación de las asociaciones. Aunque las asociaciones suelen ser bidireccionales, es decir, de ida y vuelta, ¿sí? Se pueden recorrer en ambos sentidos, ¿sí? En ocasiones es deseable hacerlas unidireccionales, es decir, para un solo lado, ¿sí? O en ocasiones es deseable hacerlas unidireccionales, restringir su navegación en un solo sentido. Gráficamente, cuando la asociación es unidireccional, la línea termina en una punta de flecha que indica el sentido de la asociación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una cuenta, tenemos 2 clases, una cuenta y otra que dice dinero. Cuando hablamos de la cuenta, estamos hablando, por ejemplo, de la libreta de ahorros, ¿sí? Yo tengo una cuenta en el Banco de Pichincha. Yo tengo una libreta en el Banco de Guayaquil. Si hablo de una cuenta en el Banco de Pichincha y hablo de una libreta en el Banco de Guayaquil, perdón, ¿estoy hablando de lo mismo o estoy hablando de 2 cosas completamente diferentes? ¿Cómo hice? ¿Puede repetir, por favor? No escuché bien. Aquí el ejemplo me dice, tengo una clase cuenta y una cuenta dinero y una clase dinero. Yo les digo que en vez de ser cuenta, cuando hablo de cuenta me estoy refiriendo a libreta de ahorros. Entonces estoy citando 2 ejemplos. Yo digo, tengo una cuenta en el Banco de Pichincha, tengo una libreta de ahorros en el Banco de Guayaquil. Libreta y cuenta, ¿serán sinónimos o serán antónimos o serán simplemente algo completamente distinto? Dijo cuenta con ahorros, ¿verdad? Cuenta, Es algo distinto. una libreta de ahorros y una cuenta de ahorros. Creo que la libreta... O sea, yo pienso que son iguales, pero... Son parecidos, porque verás, una libreta, disculpe compañero, creo que una libreta es lo que te muestra en físico, lo que tú vas ingresando, tú vas depositando el dinero, lo que todos tenemos. Lo que todos los padres de familias tienen cuando depositan, le sacan una hojita y esa es la libreta de ahorros. En cambio, la cuenta es parecido a eso. Pero hay libretas de ahorro virtuales también. Es lo mismo. Yo tengo una cuenta de ahorros en un banco y tengo una libreta de ahorros en otro banco. O puedo decir, tengo mi libreta de ahorros en el Banco del Pichincha y tengo una cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil. Puedo decir, tengo una libreta de ahorros en el Banco del Pichincha, tengo una libreta de ahorros en el Banco de Guayaquil.
tengo una cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil, tengo una libreta de ahorros en el Banco del Pacífico. Al final es lo mismo, hay quienes le llamamos cuenta de ahorros, hay quienes le llaman libreta de ahorros. Como nos decía Jocelyn, la cuenta es donde yo veo todos mis movimientos registrados digitalmente. La libreta es algo físico que yo voy a tener, pero igual me muestra a mí todo lo que yo tengo, los movimientos registrados, en una forma física y la otra en una forma digital. Al final es exactamente lo mismo, una cuenta o una libreta. ¿Sí? Entonces, valioso simplemente para aclarar y que me entiendan mejor el ejemplo que está aquí. Aquí el ejemplo dice, cuenta de ahorros está relacionada con dinero. Entonces yo tengo la clase cuenta, se relaciona con dinero. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que yo tengo un tipo de asociación distinta. Ya no es una línea de relación simple, es una línea de dirección con una cabeza de flecha. ¿Sí? Que está yendo o que está apuntando hacia el lado derecho. Que está yendo desde la clase cuenta hacia la clase dinero. ¿Sí? Si leemos acá arriba nuevamente esta definición de la navegación de asociaciones, dice, aunque las asociaciones suelen ser bidireccionales, cuando hablamos de bidireccionales, ¿de qué me estoy refiriendo? A dos direcciones, una de ida y también puede ser de vuelta. ¿Sí? Es decir, si hablo de una relación bidireccional, tendré que tener cabeza de flecha solo aquí o también acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendré que tener cabeza de flecha a un solo extremo o a los dos extremos? A los dos, será Inge, porque usted dijo que puede tener de ida y de vuelta. Si son bidireccionales, es lógico que voy a tener dos cabezas de flecha en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, navegación de asociaciones. Aunque las asociaciones suelen ser bidireccionales, se pueden recorrer en ambos sentidos. En ocasiones es deseable hacerlas unidireccionales, es decir, a un solo sentido. Restringir una navegación en un solo sentido. Gráficamente, cuando la asociación es unidireccional, la línea termina en una punta de flecha que indique el sentido de la asociación. Es decir, mi cuenta está asociada al dinero. ¿Sí? Es decir, mi cuenta está asociada al dinero. Mi cuenta tiene un balance de dinero. Así lo leería aquí. Mi cuenta tiene un balance de dinero. ¿Sí? Acá abajo tengo dos métodos en la cuenta que dice ingresar o retirar. ¿Qué voy a ingresar o qué voy a retirar? Dinero. ¿Sí? Bueno, no voy a meterme todavía mucho a los métodos porque me los voy a confundir. Pero vamos aquí nomás. ¿Sí? Yo digo cuenta, balance, dinero. Cuenta de ahorros tiene un balance de dinero. ¿Sí? Más acá abajo dice, cuenta de ahorros tiene un titular que es un cliente. ¿Sí? La cuenta de ahorros tiene un titular que es un cliente. Si yo no quise haberle puesto titular, ¿qué palabra le podía haber puesto aquí? Dueño. Dueño. Propietario. Propietario. ¿Sí? Pertenece. Puede haberle puesto aquí la cuenta pertenece a un cliente. ¿Sí? Entonces, eso estamos viendo. Y este cliente tiene una cuenta. ¿Sí? Miren, mucho ojo aquí en esta partecita. Acá arriba me dice que esta es una asociación unidireccional. Lo que tengo aquí me está indicando que es una asociación unidireccional, que va en un solo sentido. ¿Sí? Que va en un solo sentido. En el segundo ejemplo, yo tengo una asociación bidireccional, es decir, que va en doble sentido. Si es que va en dos sentidos, yo puedo leerlo de acá hacia acá o de acá hacia acá, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si yo leo aquí, tendría que decir, esta cuenta tiene un titular que es un cliente. Este cliente es titular de una cuenta. Si yo le pongo lo que decíamos con los compañeros, pertenece, yo puedo decir, esta cuenta pertenece a un cliente y este cliente, a este cliente le pertenece una cuenta. ¿Sí? Cuando hablo de un sentido bidireccional, es decir, de ida y de vuelta, me estoy refiriendo a que puedo leer las dos clases en diferentes sentidos. O sea, las dos clases van a leerse tanto de acá hacia acá, como de derecha a izquierda, como de izquierda hacia la derecha. Cuando hablo de una asociación unidireccional, esta puede ir solo a la izquierda o puede ir solamente a la derecha. ¿Sí? Es decir, solamente apunta hacia la derecha o apunta solamente a la izquierda.